Bien, en este video hablaremos de la dana, del fenómeno meteorológico muy violento que tuvo lugar este verano, precisamente el 14 de agosto, en Formentera, sobre todo Formentera, donde el fenómeno tuvo la violencia mayor, con vientos que llegaron a superar los 60 nudos. Dana, para quien no lo sepa, significa depresión aislada, niveles altos de la atmósfera. Aquí hay algunas imágenes del desastre que hubo en Formentera. Afortunadamente no hubo víctimas durante esta tormenta violenta, solamente heridos y daños materiales importantes, ya que decenas y decenas de barcos se quedaron estrellados prácticamente en la costa, en las rocas o en la playa. Yo tuve la oportunidad, digamos, llamémoslas así, de vivir en primera persona este fenómeno muy violento, ya que estaba precisamente navegando en la zona donde tuvo la mayor intensidad el fenómeno, que es en la zona de Formentera, Espalmador, Illetes, esta zona. Así puedo contaros también la estrategia que adopté y que permitió salir con éxito de esa tormenta. Las condiciones meteo estaba previsto naturalmente que ese día habría tormentas, eso estaba previsto. Y como ya os he comentado muchas veces, las tormentas me preocupan relativamente, porque son fenómenos muy localizados y entonces, como ya he tenido oportunidad de explicar en distintas ocasiones, el fetch es limitado. Como sabéis, el fetch es la distancia sobre la cual actúa un viento en la misma dirección y, siendo limitado, no se puede desarrollar normalmente un mar que nos pueda preocupar, una ola rompiente alta que nos pueda preocupar. En segundo lugar, una tormenta tiene una duración limitada en el tiempo. Eso también hace que sea un fenómeno que, digamos, vaya a estresar a la tripulación y el barco por un periodo muy concentrado en el tiempo. Y esas son naturalmente condiciones favorables. Tengo un video que precisamente habla del fetch. Es un concepto esto importantísimo. Y ya os luego vayáis al vídeo donde hablo específicamente de este concepto. Estaba previsto, naturalmente, pero no de esta intensidad, y es probable que se tratara de lo que se llama downburst. El downburst es un fenómeno causado por masas de aire fría que bajan a grande velocidad desde el punto de generación de la tormenta y que luego, cuando llegan en proximidad de la superficie, el viento se va a distribuir radialmente, soplando con intensidad a veces de huracán. Y eso es difícilmente previsible. He leído muchos comentarios sobre el por qué, sabiendo que habría mal tiempo, la gente no estaba en puerto, por ejemplo. Ahora, la mayor parte de la gente que está aquí en Formentera con su barco viene de lejos, viene de la costa, a veces, y tener en cuenta que en Formentera hay solamente un puerto muy pequeñito que no daría absolutamente espacio para la gran cantidad de barcos que se encuentran aquí. Entonces, pero eso no es un problema, quiero decir, estar fuera en el mar, cuando haya previsiones como
de tormentas que estaban previstas, no es un problema. Lo importante es elegir el resguardo correcto, preparar el barco de forma correcta, dar la cadena suficiente y en un fondo de tipo correcto, arena naturalmente, y tener un espacio adecuado entre barcos. La mayor parte de los problemas fueron precisamente para los barcos que estaban fondeados, porque muchos barcos en espacios restringidos y algunos que no habían fondeado correctamente, que se echaban encima de otros, algunos garreaban, algunos fueron estrellados contra la costa. Entonces, consejo, cuando se tienen dudas sobre la violencia de un fenómeno de este tipo, o haya tormentas, se vean nubes muy negras, como en esta ocasión, que se acercan, y se está fondeados en zonas que no se consideren extremadamente seguras, el consejo es zarpar el ancla y largarse, irse fuera, lejos de la costa, lejos de la costa. El problema fue, en este caso específico, también el hecho que las previsiones meteorológicas daban viento para este día que vendría del norte. Y entonces esta zona podría haberse quedado relativamente más protegida. El problema es que el viento no vino del norte, vino del oeste al principio y luego roló al noroeste. ¿Qué significa esto? Significa que en la fase inicial de mayor violencia, con vientos que superaron los 60 nudos, los barcos que estaban fondeados en esta zona se encontraron con costa a sotavento. Y eso es el terror, era el terror de los marinos de los antiguos veleros, costa a sotavento. Y eso es algo que tenemos absolutamente que evitar, sobre todo en condiciones tan extremas. Entonces aquí vemos este recorrido que ha sido mi estrategia durante la tormenta. Primera cosa, zarpamos el ancla antes de que llegara la tormenta. Las condiciones antes de esta tormenta fueron extremadamente calmas y tranquilas, con vientos muy suaves al principio, la famosa calma antes de la tempestad. Pero había nubes muy oscuras, muy negras, que se estaban acercando. Entonces zarpamos el ancla y empezamos a navegar con el objetivo de pasar al otro lado de la isla de Formentera, ya que el viento estaba empezando a subir de intensidad. El problema fue que el viento subió de forma improvisa, prácticamente pasó de 8, 10 nudos a más de 50 nudos en prácticamente un minuto o menos. Entonces cogió por eso desprevenidos muchísimos tripulantes, muchísimos barcos. Por suerte, tuve la precaución, cuando estábamos más o menos en esta zona, de no sacar velas. Quien sacó velas se encontró con velas destrozadas, porque el viento empezó a soplar con fuerza prácticamente de huracán. Se registraron en varias zonas de Formentera más de 60 nudos. Y nuestro barco, al menos por lo que pudimos ver, digamos, desde el anemómetro, llegó a 52 y probablemente más nudos de viento. Entonces nos cogió más o menos en esta zona. Entonces el objetivo ¿cuál fue? Fue pasar lo más rápidamente posible en la isla de Espalmador, que era la zona peligrosa, porque teníamos costa a sotavento. Pasada la isla de Espalmador, pudimos finalmente meternos con viento a una aleta y finalmente a la popa, que es la condición ideal con los barcos modernos, como más de una vez he comentado. Y navegar rápidamente y ir al resguardo de la costa en la parte sur de Formentera, la zona que se llama Playa de Migjorn. Y ahí luego pasamos la noche. Hubo un momento durante la noche también
apareció como si tuviera que venir otra tormenta, pero al final no llegó aquí y pasó más al este de la isla. El puerto de Formentera, además, para quien dice por qué no se han ido todos al puerto. Ese puerto es para poquísimos barcos y además, si todos, el peligro era que todos se fueran dentro del puerto con la posibilidad de un desastre aún mayor. Además, precisamente por ese motivo, el puerto se cerró. Se cerró al tráfico y se suspendieron también los ferries que conectan Ibiza a Formentera. Para resumir, las tormentas normalmente no me suelen preocupar. Digamos que en un barco de 10, 11, 14 metros, un velero, no hay en teoría grandes preocupaciones, pero tenemos que no hay grandes preocupaciones porque la típica tormenta, digamos, he vivido muchísimas, la típica llega con vientos de hasta 40 nudos, ¿ok? No más. Casos como este no son muy comunes. Pero, como estrategia general, cuando se detecte la posibilidad de una tormenta de este tipo, cuando se vea acercarse condiciones tormentosas, nubes muy oscuras, relámpagos, el consejo en general sería, uno, asegurarnos de verdad que estemos a sotavento de la costa, bien protegidos, pero en cualquier caso, quizás la solución mejor sea zarpar el ancla, levantar el ancla y largarse de la proximidad con la costa, salir fuera en el mar, donde se tienen más posibilidades de enfrentarse a un fenómeno que de todas formas tiene una duración limitada en el tiempo, con mayores posibilidades de éxito. Entonces, quitarse del fondeo y salir fuera en el mar, dejando lo más lejos posible la costa a sotavento, si es que la tenemos a sotavento. Si consideramos que vayamos a estar protegidos de los vientos que van a llegar, entonces con costa para el viento, asegurarse de dar una cantidad de cadena suficiente, lo máximo que podamos, y sobre todo de estar bien separados, esta es la cosa muy importante, bien separados de los otros barcos. Y no tener barcos delante de nosotros. Quiero decir, que no estemos a sotavento de otros barcos, porque no sabemos cuánta cadena han dado estos, si han fondeado bien, y hay siempre la posibilidad que se vayan a echar encima de nosotros, que entonces suframos daños no por culpa nuestra, sino por culpa de otros que se echan encima de nuestro barco. La solución mejor, repito, es largarse y enfrentar la tormenta para la duración, que de todas formas va a ser limitada, fuera, a lo lejos de la costa, posiblemente. Ahora, que tengáis presente que había barcos también grandes, con tripulaciones super profesionales, extremadamente experimentadas, que no obstante acabaron estrellados contra la costa. Bien, espero que estos consejos puedan servir en un próximo futuro, vuestro futuro de navegantes, y hasta el próximo video.